Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Samantha y les doy la bienvenida a una nueva sesión del taller de fotografía por parte de colectivo Trueque Mecheo, Recicla, Reusa y Transforma, quienes son beneficiarios del programa Colectivos Culturales Comunitarios 2020 por parte de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. En esta sesión hablaremos acerca de la fotografía en el cine o también llamada fotografía cinematográfica. Veremos algunas escenas de las películas más representativas en tanto a su fotografía, o sea que tienen mejor fotografía, por así decirlo, aunque también esto es cuestión de gustos y es subjetivo. Veremos en acción diversos aspectos técnicos como la ejecución de planos, ángulos y movimientos de cámara ya en pantalla. Y pues también mencionaré algunos aspectos que son recomendables para si tú quieres realizar tus propios cortometrajes o videoclips. En el cine, una imagen vale más que 1000 palabras. Es como si dijéramos que el lema del cine es no me lo digas, muéstralo. La cinematografía es convertir las palabras de un guión literario y un guión técnico, en imágenes. Todo comienza con un guión y un director. El trabajo del director de fotografía o los encargados de ejecutar la cámara es convertir ese guión, ya sea literario o técnico, en imágenes, cuyo guión posteriormente pasará a ser un storyboard, el cual, por medio de dibujitos, nos va a dar a entender cómo es que el director quiere que se vean las escenas. Y para esto el fotógrafo tiene que checar miles de aspectos para poder construir y lograr esta escena. Pero el aspecto principal que tiene que checar es el presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto de nuestra producción? Ya sea una producción grande o una producción pequeña. Una producción independiente, una producción individual o una producción de gran presupuesto. Pero básicamente una grabación no es más que una serie de imágenes en movimiento y el director es el que elige qué partes del escenario, o sea, la composición, se mostrará en pantalla, la distancia entre nuestro objeto principal, la altura de donde debe la altura, la iluminación y finalmente la edición en tanto a resaltar los colores que se han utilizado en nuestra producción. Muchas veces el director general de la película y el director de fotografía son la misma persona, y esto no tiene nada que ver con el tamaño de la producción, pues este tipo de cosas pueden pasar en producciones pequeñas o producciones grandes. Para ser un director, tienes que tomar en cuenta ciertos puntos psicológicos para ejecutar en tu actitud a tu personal o a tu equipo con el que vas a trabajar, ya que estás trabajando con personas que tienen sentimientos, emociones e ideologías, ya sea parecidas, diferentes o totalmente opuestas a las tuyas. El punto es que tienes que ser consciente que estás trabajando para llegar a un fin, el fin que es tener tu producción finalizada, tu videoclip, tu película o tu cortometraje. Y para llegar a ese fin tienes que tener una perfecta comunicación en equipo, una comunicación integral y una comunicación eficiente. Tu espacio tiene que ser armonioso. Para esto es importante que conozcas a las personas que son parte de tu equipo, que las conozcas y logres resaltar los puntos fuertes que existen entre tú y esas personas. Tienes también que hacer que estas personas se sientan bien para que el núcleo sea armónico, el núcleo de convivencia sea armónico. Cuando vas a hacer una producción tienes que tener en cuenta ciertos detalles con tu equipo, como por ejemplo el que van a comer. Siempre que seas parte o tú seas el responsable, el director de una producción, toma en cuenta esta parte del catering. Llevar aunque sea algo pequeño para que todo tu equipo coman, porque es mejor el rendimiento de una persona que se siente bien, tanto física como mentalmente, a una persona que no se siente bien de ninguna de estas dos formas. Otro aspecto importante es no pelees tanto.
En el cine, las jerarquías están muy marcadas. Esta parte del director general, el director de fotografía, el productor de tal cosa, el camarógrafo, el director de arte, los actores, los asistentes, todo está súper jerarquizado. Entonces, muchas veces se tiende como a tomar ese papel de formas no muy correctas, de formas muy egoístas, muy narcisistas incluso podría decir, y pues eso hace que tu equipo de trabajo se tense y no produzca de la mejor manera. Recuerden que todo eso se va a ver reflejado en su material audiovisual final. Entonces hay que procurar tener estos aspectos en cuenta y hacer todo lo posible para que funcionen de la mejor manera, porque es algo muy importante. No nada más se trata de fijarnos en todos los aspectos técnicos y artísticos de nuestro audiovisual, sino también del cómo se va a hacer ese audiovisual, ¿no? De nuestros recursos y en este caso de los recursos humanos, o sea, nuestro equipo de trabajo que tenemos para realizar ese audiovisual. Muchas veces el director de fotografía trabaja en equipo con camarógrafos y asistentes, dependiendo del tamaño de tu producción, puesto que a veces es un poco difícil estar checando ciertos aspectos de la fotografía y a la vez ejecutándolos. Entonces, hay veces que está el director de fotografía y los camarógrafos y también asistentes. Entonces, es un buen equipo eso, pero hay veces que les digo que una persona es director de fotografía y camarógrafo a la vez. ¿Cuáles son los principios básicos que debe dominar el director de fotografía? O también conocido por sus iniciales en inglés DP, o también conocido como cinefotógrafo. Bueno, el más importante es uno que ya hemos mencionado, el cual es la perspectiva. Tener una perspectiva del lugar, un análisis previo de las instalaciones y un conocimiento del guión a la perfección para poder lograr la imagen que se quiere. En el cine la imagen es lo más importante, cae todo el peso en imágenes, acuérdense, son imágenes sucesivas, entonces el peso de la imagen es muy importante. Si no te gusta lo que estás viendo, a pesar de que sea una buena historia, que tenga una excelente música y demás, no lo vas a ver. No lo vas a ver o no te va a encantar. Entonces, la imagen tiene un peso muy importante. Es por eso que hay que tomarnos el tiempo para hacer un scouting, para ir a checar el lugar y ver qué nos va a favorecer, y ver qué está a favor y en contra de la fotografía que vamos a realizar, de nuestra grabación, ¿no? Mucha de esta parte de favor en contra es parte de la iluminación, por ejemplo. Entonces hay que tener perspectiva e ir a hacer un scouting al lugar, ver en dónde vamos a grabar antes de grabar, o sea, tenemos que planear eso, tenemos que ver, tenemos que tener esta perspectiva ya en mente de dónde es donde vamos a grabar, a pesar de que en el guión ya venga establecido con dibujitos dónde vamos a grabar y más o menos ciertas características del lugar, eso no es suficiente para nosotros como fotógrafos. Nosotros como fotógrafos y más aún como directores de fotografía de ese audiovisual, tenemos que ir a inspeccionar con nuestros propios ojos el lugar. Una vez que ya tenemos bien analizado este lugar, vamos a aliarnos con esta parte de producción, ya sea que nosotros mismos vayamos a resolver esta parte de producción o que el departamento de producción se encargue de eso, o sea, que se lo podemos dejar a alguien más que sea el encargado de esa parte de producción. Es ver qué necesitamos como fotógrafos, ¿no? Ya esta parte de iluminación, si vamos a necesitar iluminación artificial porque el spot es muy oscuro, entonces hay que anotar esta parte de necesitamos cierto tipo de lámparas con cierto tipo, ya sea luz blanca o luz amarilla, luz neón, bla bla bla.
eso lo tenemos que anotar. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos también que esas lámparas sean de pilas, porque aquí no hay donde conectarlas, o si sí hay, pues no importa, puede ser cualquier tipo de lámpara. Necesitamos rebotadores para que la luz se vea totalmente completa, que no se vea empapada, que se vea bien rellena. Necesitamos también que se manejen este tipo de colores, o bueno, en este caso la parte de dirección de arte se va a encargar de decirnos bajo qué temas y colores se va a trabajar. Entonces es ver nosotros cómo podemos ejecutar esa parte de los colores, cómo podemos hacer que resalten esos colores, e incluso ver si la iluminación va a favorecer o perjudicar a estos colores, ¿no? Entonces, el director de fotografía no nada más va a trabajar de la mano con el director general de la película, sino también con esta parte de dirección artística, que es como la estética, quienes se encargan de la estética de todo el audiovisual. Entonces van a ir de la mano y muchas veces el mismo fotógrafo se encarga de eso. Todo esto depende, pero sí, esta parte del color es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque el color te transmite, te genera y te ayuda a tener ciertas sensaciones. Entendiendo esta fuerza del color, esta psicología del color y cómo el color afecta y manipula nuestras emociones, podemos crear contenidos extraordinarios en nuestros proyectos audiovisuales. Los colores más utilizados en el cine son principalmente el azul, el naranja, posteriormente el color verde y el rojo. Vamos a ver una parte de edición y cómo es que el naranja y el azul vienen siendo parte de la misma curva de tonos, que es la curva azul, y cómo el verde y el rojo también son parte de la misma curva de tonos, que es la curva de tonos verde. Entonces, son colores muy utilizados en el cine. Es bonito ver cuando una película realmente tiene esta parte de edición de color, tiene esta parte de que es bonito ver cómo en su equipo había una persona colorista, una persona encargada del color, se les llama coloristas. Porque le da un toque, le da un toque muy diferente a la película. La película te seduce por completo. Es muy diferente ver eso a ver producciones en donde descuidan esta parte del color y básicamente se terminan viendo como novelas o series de televisión, que este tipo de audiovisuales comúnmente no tienen esta parte de edición de color. No todas. Hay series de televisión que sí tienen una gran fotografía y edición de color, pero no todas. No todas, y menos cuando se trata de televisión, como televisión abierta, por así decirlo, o televisión... Bueno, no, puede ser televisión abierta y televisión de paga, pero como, pues no sé, como televisión X. Hay veces que se utilizan como lentillas de color en la cámara al momento de grabar. Esto es análogo, obviamente, y está muy padre, aunque es más complicado en su ejecución. Bueno, no es más complicado, tiene el mismo grado de complejidad, solamente es análogo y la edición digital de color pues es totalmente en una computadora. La parte de edición en computadora se suele hacer con distintos programas especiales para eso, como es el programa DaVinci. Vamos a ver después como cositas básicas de edición. La luz es muy importante. Si cuando nosotros tomamos una fotografía, la luz es esencial para que la fotografía exista, cuando estamos grabando es... Pero bueno, regresemos a esta parte en donde fuimos a hacer el scouting, el spot. Y después ya al momento de la producción, toda esta parte se le llama preproducción. Todos los audiovisuales están constituidos de estas tres partecitas, que es preproducción, producción y postproducción. Preproducción es la planeación y todo lo que va antes
de la acción, del momento en el que se va a grabar. Saber en qué lugar lo vas a hacer, con qué actores lo vas a hacer, qué tienes que tomar en cuenta, qué necesitas, cuánto dinero necesitas, bla, 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 cuánto tiempo, qué días, bla, 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 todo lo que tenga que ver con planeación es en la parte de preproducción, antes de la producción. La producción pues es el momento, es el ahí y ahora de tu producción audiovisual. Entonces es la parte de ejecución. Y la postproducción es esta parte, repito, de edición. De edición, de arreglos, de todo lo que no te salió o no te gustó de tu producción, pero trata de hacerlo todo bien para que no tengas que falsear mucho, no tengas que exagerar mucho estas partes y, no sé, hacer cosas muy falsas en edición. Bueno, una vez que ya tienes como bien realizada esta parte de preproducción, ya la tienes completa, en la parte de producción, también puedes hacer tu propio guión. Muchas veces los fotógrafos hacen esta parte del guión técnico, en donde vienen las especificaciones de los movimientos y planos y ángulos de cámara. Muchas veces se hace, pero dependiendo de la producción. Si no, pues nada más con que te vayas a dar una vuelta y ya imagines cómo es que quieres elaborar tus tomas. En el momento de la producción tienes que cuidar mucho esta parte del encuadre. El encuadre es súper importante porque, repito, el cine está hecho de imágenes. Todo lo audiovisual son imágenes en secuencias, imágenes en movimiento. Entonces, tu composición, tu cuadrito, esto, tiene que ser muy importante, tiene que ser muy exacto. Cada cuadro es importante. Sé que es difícil porque, por ejemplo, en una foto te esmeras y puede que te tardes o no en acomodar tu encuadre. Ahora imagínate en una secuencia de muchas imágenes que encima están en movimiento. Entonces, sí tiene un grado de complejidad mucho más alto, pero pues está muy padre hacerlo. Entonces, tienes que fijarte mucho en esta parte del encuadre, de la composición, ya que si en una fotografía estos aspectos son importantes, en un audiovisual mucho más, porque te están contando una historia, tienen una narrativa de por medio. Entonces existen protagonistas y estos protagonistas tienen que verse como los protagonistas, y para eso estamos nosotros los fotógrafos, para encargarnos de que en la imagen los protagonistas se vean como protagonistas, y para eso es esta parte de saber cómo manejar a nuestro objetivo principal, a nuestra persona principal, en tanto al espacio positivo y negativo. Es muy mágico pensar en todo esto, ya que básicamente el fotógrafo se hace magia, el fotógrafo se encarga de hacer realidad el sueño, la proyección, las ideas de ese guión literario, de esa historia, ya sea propia o ajena, en imágenes, ya sea propia o ajena. Entonces va a llevar a la pantalla, va a ser, va a ser tangible esos sueños, esas ideas que tuvo el director. Entonces, sin fotógrafo no existe el cine. Es muy importante, el fotógrafo es muy importante. Sin fotógrafo no hay cine. Otro principio básico que tiene que tener en cuenta el director de fotografía al momento de ejecutar su audiovisual es en dónde va a posicionar la cámara y qué tiene a la mano, o bueno, qué permite su presupuesto para esta parte de dónde va a poner la cámara. Y con esto me refiero, si solamente va a utilizar un trípode o si va a utilizar un estabilizador, y si este estabilizador va a ser mecánico o digital. Que por ejemplo aquí tenemos un estabilizador mecánico que funciona con estas pesas y pues tiene esta parte para que lo sujetemos, y también esta parte, ambas partes están acolchonadas. Por ejemplo, si queremos grabar ya sea en
panorámica horizontal o panorámica vertical. Para eso tenemos esta parte que podemos mover así o podemos mover así. Y tenemos esta parte para hacer tomas de acercamiento y de seguimiento también. Este es un estabilizador de cámara mecánico. Y pues bueno, aquí se posiciona la cámara. Aquí, que es la misma entrada del tripié. Entonces aquí se posiciona, se ajusta y pues con esto podemos estabilizar nuestra cámara y así poder hacer todos los movimientos que nosotros queramos. Y ya con la cámara puesta, queda de esta forma, ya sea que si le quieren quitar el collarón. Así queda. Entonces ya sea que lo tomemos de esta parte o de estas. No es muy caro este estabilizador. Tiene un precio en el centro de la Ciudad de México de aproximadamente de aproximadamente 800 pesos, que eso fue lo que me costó. De 800 a 1000 pesos eran como lo que variaba en tienda a tienda. Y pues sí, la verdad no es muy caro. El estabilizador digital es más caro y es este. Les presento el primer sistema, es este gimbal electrónico para cámaras DSLR. Es muy bueno, es el más costoso que tengo, pero la verdad es el que menos utilizo. Les voy a decir por qué. Lo utilizo para tomas muy puntuales de seguimiento de personas, cuando necesito anular la profundidad de campo. En otro tipo de videos, por ejemplo de turismo, que tengo que mostrar todo lo que pasa alrededor, utilizo otro tipo de sistemas, ya los van a ver, pero ¿qué tal si vemos unas tomas con este aparato? El otro sistema que les quiero presentar es este, se llama Flycam, fue el primer sistema de estabilización que obtuve. Es muy bueno, los resultados son excelentes, pero les cuento, me sacó canas aprender a utilizarlo, porque se deben tener en cuenta varias cosas, como el saber caminar para utilizarlo. Funciona con balance, o sea, funciona encontrando el centro de gravedad de la cámara con respecto a estas pesas que se ponen. Entonces, para obtener este resultado, que la cámara sea estable, hay que trabajarlo un poquito, pero una vez ustedes aprenden es buenísimo. Y miren esto, esta es una de las últimas adquisiciones, se llama DJI Osmo, es un sistema de estabilización excelente. Funciona con 3 motores, parecido al primero que les mostré, ese gimbal para cámaras DSLR, pero este trae la cámara incorporada. Esta pequeña camarita es fabricada por Sony y graba en 4K, bueno, su sensor es fabricado por Sony, y el teléfono lo utilizo para monitorear, para ver lo que estoy grabando. Funciona vía Wi-Fi, yo puedo llevar el teléfono a otra parte y puedo seguir monitoreando, y brinda unas grabaciones espectaculares, no pesa nada, es muy fácil de transportar, así que miren estos tremendos resultados. Otra de las cosas que suelo utilizar es esto, mi dron, pero lógicamente sin las aspas. Es muy buen sistema de estabilización, también funciona con un gimbal que es perfecto para tomas de seguimiento, así que no tienen que prenderlo, lo pueden utilizar en interiores, en tomas de seguimiento, es muy fácil. Lo ponen a funcionar igual como si fueran a volar, pero sin aspas, y lo pueden hacer. Miren los resultados.
Ahora les quiero hablar de este MoviKit. Es un aparato que se utiliza para mejorar varias prestaciones de las cámaras DSLR, como son el enfoque, permite que sea mucho más preciso, y el soporte. Ayuda muchísimo, por ejemplo, para hacer entrevistas. Es muy fácil sostener la cámara con esto, mucho más estable. Sin embargo, no está hecho para hacer tomas de movimiento, pero pues a veces ayuda. Miren esto. Amigos, si ustedes no cuentan con un sistema de estabilización como los que les presenté hace un rato, pues hombre, pueden utilizar esto, un trípode, los que abren las patas, la abren aproximadamente hasta este ángulo, encuentran su centro de gravedad en la cámara y da unos muy buenos resultados, mucho más que con la cámara en mano. Miren esto. También se cuentan con otros aparatos para poder realizar las tomas y facilitar las tomas cinematográficas. Obviamente, dependiendo la función de cada aparato, es su precio. Pero lo curioso de esto es que también podemos elaborar nosotros manualmente estos aparatos para ya no comprarlos. O también podemos ingeniarnos de 1000 maneras cómo poder resolver esta parte, ¿no? De cómo vamos a mover la cámara. Yo recomiendo que cuando se va a empezar en el video, ya sea cualquier tipo de video, cualquier tipo de film, hacer tomas fijas está muy bien. En lo que aprendes. El punto es hacer las cosas bien, porque pasa que puede que tengamos ideas increíbles, lo mismo que en la fotografía, tengamos ideas increíbles, se nos ocurrió un guión extraordinario y ya vemos ahí la historia y ya tenemos todo para hacer esa historia, pero también se trata de experiencia y perseverancia. Tal vez a la primera no nos salga bien, tal vez sí, pero poco a poco nos va a salir mejor. Entonces es mejor grabar de una forma segura a una forma que la verdad no nos va a quedar bien y se va a ver súper chafísima. Entonces, si vamos a empezar a grabar, hay que procurar realizar tomas fijas, y esas tomas fijas se pueden hacer con un tripié normal. Entonces, en un principio tal vez no necesitamos de todos estos instrumentos para la movilidad de nuestra cámara, simplemente con un tripié o con alguna superficie fija en donde podamos posicionar nuestra cámara, nos basta. Entonces, podemos realizar tomas fijas, aunque sean muchas y aunque tengan muchos cortes, pero se va a ver bien y es una forma segura para poder empezar en el video. También cuando graben, tomen en cuenta esta parte del audio. Para grabar audio profesionalmente se necesitan utensilios profesionales, aparatos profesionales, su mayoría, pero también podemos hacer cosas con cosas, pero también podemos lograr un audio impecable sin tantas cosas, ¿no? Primero que nada hay que fijarnos, hay que tratar de grabar en un lugar donde no haya tanto ruido y donde no se genere tanto eco, porque el eco también se oye feo, si esta no es nuestra intención. Entonces hay que tratar de que el lugar en donde estemos grabando no reciba tanto ruido, porque la verdad esto le quita calidad a nuestro material audiovisual, ¿no? Y más si no tenemos como micrófonos profesionales, el micrófono de la cámara o del celular a veces no es muy bueno. Entonces, esto es algo muy básico. Trata de checar que en donde estés grabando no exista tanto ruido. Parece algo súper tonto, pero de verdad que muchas personas no lo toman en cuenta. O otra forma que muchas personas utilizan es como pues grabar con la cámara, toda la parte de pues
la imagen y con tu celular el audio, ¿no? Te lo pones en alguna parte y ya después lo juntas en edición. Y para que estas dos partes queden juntas, lo que puedes hacer es, por ejemplo, vas a empezar a grabar en la cámara, así es. Y pues obviamente al momento de pasar tu video y tu audio al editor, se va a marcar en las ondas un piquito en ambas partes. Entonces, donde está ese piquito es donde se van a juntar esas dos partes y va a quedar perfectamente sincronizado. Es por eso que se hace como este famoso, que apoya tanto al video como al audio. La estabilidad es muy importante, ya sea que puedas conseguir todos estos aparatos que acabamos de ver para la movilidad de tu cámara o que tú hagas uno con tubos PVC o lo que sea, o una patineta o lo que sea para poder mover tu cámara, pero no la muevas así. Tú creas y creas que porque lo estás viendo en la pantalla ya está, o sea, en ese momento está súper estable y no se está moviendo y te está quedando todo súper bien. Cuando lo edites te vas a dar cuenta que no. Cuando lo veas después te vas a dar cuenta que no. Entonces trata de tener un estabilizador para tu cámara. Es muy importante cuando empieces a grabar. O sea, si quieres hacer movimiento, mira, si quieres hacer movimiento, mejor hazlo en cortes con la cámara fija. Pones la cámara fija, haces un corte y mueves la cámara y ya es movimiento y vas moviendo la cámara y lo vas juntando de corte en corte a si lo quieres hacer así y no te va a quedar bien, ¿no? Y se va a ver horrible. Entonces, si no tienes estos aparatos, mejor hazlo en cámara fija o ya en así lo último es ponerte la cintita aquí, jalarla, ponértela en el cuello y jalar la cámara de esta forma. Y al jalarla vas a crear fuerza, o sea, estoy recargando toda mi fuerza, mis manos en la cámara, entonces eso hace que esta reciba más peso y no se mueva. Ojo, no es perfecto esto, o sea, puede que sí se mueva tantito, pero ya es como, o sea, es como un consejillo ahí que no es muy increíble, que yo recomiendo que no se ocupe tanto, que mejor hagan cortes, pero también puede funcionar. Pueden intentarlo a ver qué tal. Algo súper básico, pero que hay que tener en cuenta porque a veces se olvida, es tener vacía nuestra memoria, ¿sí? Tenemos que vaciar completamente la memoria de nuestro celular o la memoria de nuestra cámara si vamos a grabar. Porque a media producción no nos vamos a detener ahí a estar... Esto también en fotografía. A media producción no nos vamos a estar deteniendo a déjame borrar las fotos, no. No, esto te quita tiempo y demás, y es molesto. Entonces, no. Imagínate que estás haciendo una toma y que por fin ya le salió bien y aparece que se te llenó la memoria. Pues no está padre. Entonces procura tener tus memorias vacías y que también la memoria de tu cámara sea como muy grande para que soporte como mucho tiempo de video. También no olvides grabar en RAW. En RAW, no vayas a grabar en JPG. Sí va a pesar un chingo en RAW, pero ni modo. La calidad es muy importante. Entonces tienes que grabar en RAW. Grabar y tomar fotografías en RAW. Y pues bueno, cuando la directora o el director de fotografía está encuadrando, se está fijando en esta parte de composición, tiene que tomar en cuenta aspectos muy importantes y esenciales, como lo son los planos fotográficos, que es algo que ya vimos. Los planos fotográficos en el cine son los mismos, o sea, es lo mismo que en la fotografía. Vas a encuadrar como si estuvieras tomando una fotografía, solo que esta persona se va a estar moviendo. Y lo difícil aquí es seguir manteniendo el plano. O sea, esta persona se va a mover, o sea, no es como de que, ok, te encuadro, empezamos a grabar, esa persona camina y el plano se empieza a deformar ahí de formas horribles. No se trata de eso. Y eso es lo difícil, mantener el plano o como se conoce, mantener el cuadro así, intacto, el cuadro perfecto. Entonces,
es práctica y es checarle. O sea, de que empezamos con un plano americano, esta persona va a caminar, vamos a mantener el plano americano. O bueno, si es intencional cambiar de plano mientras va caminando, ok, pero si es intencional. Pero hay que checar de que no se nos vaya, de que empecemos en ese plano americano y después estemos cortando ahí bien raro. Entonces, pues no. Entonces hay que tener los planos fotográficos bien aprendidos porque son muy importantes y son más difíciles de ejecutar en el video. Eh, Luego tenemos esta parte de los ángulos de la cámara, ¿no? Eh, También para esta parte del ángulo de la cámara, tal vez aquí también sea más complicado, porque qué tal que nuestra cámara se encuentra en uno de estos aparatos mecánicos o digitales para mover nuestra cámara. Entonces no nada más vamos a mover nuestra cámara como cuando estamos tomando una foto, sino que ahora tenemos que mover todo nuestro estabilizador o el tripié lo tenemos que acomodar y demás. Entonces es más reto, pero es muy importante utilizar bien el ángulo de nuestra cámara, porque acuérdense que tanto planos como, bueno, los planos nos sirven para fijar la atención, pero los ángulos ya nos están transmitiendo ciertas perspectivas, ¿no? O sea, el plano nos hace fijar nuestra atención hacia cierta parte, ¿no? Pero el ángulo lo que nos dice el ángulo de la cámara es como, oye, quiero que tengas esta perspectiva. Entonces es muy importante checar esta parte de los ángulos, de cómo vamos a posicionar nuestra cámara, más el aparato en donde nuestra cámara se encuentra. Y por último tenemos esta parte de los movimientos de cámara. Porque no nada más se trata de que la cámara se encuentre de esta forma y que esté en tal plano. Ahora la cámara se va a mover al igual que nuestros objetos, porque estamos hablando de secuencias de imágenes en movimiento. Entonces nuestra cámara muchas veces también se va a mover. Pero también, como les comento, existe esta parte de toma fija. Practiquen primero con la toma fija y ya después se avientan a hacer estos movimientos de cámara que son muy padres y que son lo que les da el toque.
amigas se hubieran despedido, llegó un viento y se llevó lo que quedaba de mí por los aires. Y mientras contemplaba el mundo desde lo alto, empecé a despedirme de él. Me despedí de las vallas blancas, de los coches en las entradas, de las tazas de café y de las aspiradoras. Me despedí de todas aquellas cosas que parecen muy corrientes, pero que cuando las juntas todas forman una vida que realmente rompió el molde. Te diré una cosa. No es difícil morir cuando sabes que has vivido. Y yo he vivido. Quiero comentarles que en el cine existe a lo que se le llama toma secuencia. La toma secuencia básicamente consiste en que toda la escena se tome seguida, sin pausas, sin cortes, que todo se tome seguido. O sea, que el movimiento de la cámara vaya de acuerdo a todo lo que está sucediendo, a todo lo que están haciendo los actores y el contexto, que no exista nada de cortes. Y esto es muy difícil y no a todos les sale. En lo personal, a mí no me encantan las tomas secuencias. En lo personal, a mí no me encantan las tomas secuencias porque me marean mucho. Normalmente, bueno, hay como directores que exageran esta parte y pues sus tomas secuencias están como todas así, todo se ve así, es como... Entonces a mí la verdad no me encantan, pero reconozco que es algo muy difícil y también muy padre cuando se logra de la mejor manera. Y bueno, también si van a empezar en esta parte de los audiovisuales, ya sea desde un cine minuto a un cortometraje, empezando por eso, podemos empezar a escalar poco a poco. Podemos empezar haciendo un cine minuto, después un cortometraje, después un largometraje, y ya después si quieren hacer una película, ¿no? Hay un videoclip, ¿no? Puede ser como un cine minuto, un videoclip, después un cortometraje, largometraje y película. Y tanto el cine minuto como el videoclip, pues bueno, el videoclip le agregas música, ¿no? Le agregas una canción, por lo tanto tu grabación es muda, vaya, no suena. Porque tal vez no cuentes con audio profesional. Entonces no tiene nada de malo hacer cine mudo, no tiene nada de malo hacer algún audiovisual mudo. Incluso hay cortometrajes mudos y ya están ambientados con música de fondo, ¿no? Que si se realiza de una forma correcta también queda muy bien. Y no nada más música de fondo, sino efectos de sonido que van en edición de audio y quedan muy bien. Esto para la parte de todavía no contar con equipo de audio pues profesional o semiprofesional, ¿no? Vaya, un equipo de audio que te permita que suene bien tu audiovisual. Entonces, tienes que tomar estas cosas en cuenta, ¿no? La fotografía es muy importante, el audio es importante, la movilidad de tu cámara es muy importante, entonces no la descuides para nada, la iluminación es muy importante. Básicamente todo lo que se está viendo es muy importante. ¿Y cómo vas a manejar el movimiento? Ese es tu reto. ¿Cómo vas a resolver el movimiento que hay en pantalla? ¿Cómo vas a mantener el ángulo de la cámara? ¿Cómo vas a mantener el plano? ¿Y qué movimiento vas a realizar para que todo esto se mantenga y sea adecuado? Ese es tu reto. Recuerden que este taller es gracias a Colectivo Troquemecheo, Recicla, Reusa y Transforma, quienes son beneficiarios del programa Colectivos Culturales Comunitarios 2020 por parte de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.